Buenos días, jóvenes. El tema de hoy es la eliminación de oraciones en el curso de razonamiento verbal. Tienes ahí las indicaciones respectivas. No vas a copiar o transcribir la teoría. Te doy dos actividades. La pregunta número 1 va a tu cuaderno y la pregunta número 2 va al folder. Pero las dos actividades la tienes que enviar a mi nuevo correo en la fecha que te indico. ¿Qué voy a evaluar? La presentación, la ortografía, la caligrafía, es decir, que haya una letra ordenada, el contenido, la originalidad y la creatividad. La eliminación de oraciones. Fundamentos teóricos. Primero, los ejercicios de eliminación de oraciones son pruebas para evaluar la capacidad de discernimiento, la jerarquización de datos y la economía lingüística. En este tipo de ejercicios, jóvenes van a tener presente que en toda estructura le van a dar siempre 5 enunciados. De esos 5 enunciados va a haber una que está de más, ya sea porque está redundando o porque no le corresponde. Los 5 enunciados tienen que formar un texto y ese texto tiene que ser coherente. Entonces, para yo trabajar mi oración eliminada, para eliminarla, tengo que considerar esos puntos. Y como te indicaba al inicio, ¿sí? Este tipo de ejercicios de oraciones va a permitir justamente evaluar esa capacidad de discernimiento, así como jerarquizar datos y como la economía lingüística. Pero, ¿cómo puedo yo trabajar este tipo de oraciones? Hay un método de solución. Primer punto, tienes que efectuar una lectura atenta y comprensiva de cada uno de los enunciados. Esto implica, lógicamente, captar el contenido de las respectivas oraciones y reconocer sus nexos correspondientes. Punto 2 que tienes que hacer, determinar la idea principal que se desarrolla en el fragmento y titularlos, si es posible. Este paso reviste particular importancia en razón de que este depende de la elección de la oración impertinente. Al tú determinar la idea principal va a hacer que realmente puedas identificar esa oración que está de más. Ese texto o ese enunciado que está de más. Tercer punto, tienes que proceder a eliminar esa oración no pertinente o impertinente, ¿no? Y hacer también la relectura del texto sin esa oración que estás eliminando. ¿Correcto? De esa manera es que tienes que trabajar. Sería un método o una forma para que tú puedas trabajar las oraciones eliminadas. ¿Qué criterios considera en la eliminación de este tipo de oraciones? La no pertinencia de una oración dentro de un texto planteado lo puedes trabajar aplicando 2 criterios básicos: la redundancia o la impertinencia. La redundancia también se le llama inclusión. Y la impertinencia también recibe otro nombre como irrelevancia, inatingencia, exclusión o digresión. Pero dentro de la redundancia, si es mi oración eliminada por redundancia, tengo 3 formas. Puede ser simple, compuesta o implícita. Entonces, si mi texto encuentro una oración que es simple, en este caso, se elimina la oración que expresa un segmento informativo contenido en otro enunciado de mayor riqueza informativa. Quiere decir que hay de las 5, hay una que ya hay una donde está más completa y hay otra que se repite con menos valor. Entonces, esa es la que tengo que sacarla o eliminarla. Cuando es por redundancia compuesta, se elimina la oración que reitera lo ya expresado en más de un enunciado. Es decir, vas a quitar aquella oración que ya se está repitiendo, ¿correcto? Que se está reiterando, ¿sí?
En la implícita vas a eliminar la oración que ya lo entiendes, ¿sí? A partir de lo señalado o en otras unidades informativas. Está implícitamente. Ustedes saben que lo implícito es lo tácito, ¿sí? Que está sobreentendido. En la eliminación por impertinencia puede ser de dos formas. Puede ser en forma directa o también en forma de contradicción. Cuando es directa, impertinencia directa, dice, se elimina la oración que aporta una información ajena o distante al tema central desarrollado del texto. Es decir, en los 5 enunciados hay una que realmente no tiene nada que ver con el texto que se está trabajando en forma global. Pero esa impertinencia se puede presentar ya sea por énfasis en el aspecto específico o también puede ser porque hay un desfase en el tiempo o hay un desfase en el espacio. También puede ser por referirse a otro personaje del cual es ajeno o también por enfocar el tema desde una perspectiva diferente. ¿Cuándo es por contradicción? Aquí vamos a eliminar la oración que se opone a lo afirmado por los demás enunciados. Es totalmente lo opuesto o lo contrario. Muy bien, les planteo hoy un ejemplo. Tenemos ahí, número 1, dice, el cerebro controla las funciones del cuerpo a través del bulbo raquídeo, la médula espinal y el resto del sistema nervioso. 2. El encéfalo es el organismo más complejo del cuerpo humano con sus 10 billones de células nerviosas. 3. El cerebro, además, es el lugar donde radican la conciencia, la memoria y la capacidad de aprendizaje. 4. El cerebro controla la digestión y las funciones vitales de los pulmones y el corazón. Y 5. El cerebro, en este sentido, controla las actividades de muchos órganos de nuestro cuerpo. Se pueden dar cuenta, ahí tienen 5 enunciados y hay uno que está de más. Vamos a ver cuál sería esa oración que tenemos que eliminar, ya sea por impertinencia o ya sea por redundancia. Como ustedes pueden ver, hay solamente 4 que hace mención acerca del cerebro, acerca de las funciones del cerebro. Pero hay una que no me habla del cerebro, sino me habla del encéfalo. Entonces ahí tendría que eliminar la número 2, porque es una oración impertinente. Ejemplo 2. 1. Se conoce como Chuyachaki a un personaje de la selva que cambia de apariencia para engañar a sus víctimas. 2. El mito de Cuyachaki es muy popular en la cosmovisión de la selva peruana. 3. Este mito es ancestral y sigue vigente en la actualidad. 4. La historia narra las transformaciones de apariencia del personaje para que sus víctimas se pierdan en la selva. 5. Usualmente esta narración se centra en dar a entender que Chuyachaki es el guardián de la selva. Ahí tienen 5 oraciones, de las cuales una de ellas tenemos que eliminar. Muy bien, entonces, ¿qué oración se tendría que eliminar? ¿Y por qué criterio? La oración que tendríamos que eliminar sería la primera, ya que está reiterando o está siendo redundante con la oración 4 y 5. Entonces, mi criterio sería por redundancia. Alternativa C. Ahí te doy una serie de ejercicios para que tú puedas ir ensayando. Son 6 ejercicios que te estoy dando. ¿Qué actividades vas a realizar? En la número 1, organizas el tema en un organizador visual, creativo, lo vas a hacer en tu cuaderno. Y en la número 2, vas a plantear 3 ejercicios de oraciones eliminadas, ¿sí? Con sus respectivas o respectivos enunciados, 5 enunciados, ¿ya? De cada uno. Pero yo te estoy dando el tema. El primer tema va a ser el cuidado o prevención del
coronavirus. El segundo, vas a elaborar con el tema de la economía en el Perú debido a la pandemia. Y el tema 3 va a ser libre. No te estoy diciendo de que pongas ese título, sino que tú adecúale, ponle un título, pero que sea relacionado a esos temas que yo te estoy dando. Y eso lo vas a enviar a mi nuevo correo. Y no te olvides tener presente que ese organizador visual lo puedes hacer en forma de un mapa mental, un cuadro de llaves o un mapa conceptual. Gracias.